Con tanta confusión en el mundo, pruebas, desafíos personales y mentales, es difícil saber a dónde acudir. Esperamos que podamos compartir un poco de luz y ayudarles a tener pensamientos de gratitud. Acompáñennos y síganos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamientos de Gratitud. Yo soy Iván Angulo y esta noche, para algunos que ya nos conocen, siempre agarramos yo y mi esposa Yajaira Angulo y a veces ella nos encuentra. Y esta noche mi querida esposa no se va a encontrar, pero tengo a un amigo súper excelente que se llama, aquí tengo a Álvaro Contreras. Entonces, él, pues, para que sepa, él va de mi barrio. Entonces, nosotros somos, para que los conocen, somos de Lake Ridge First, aquí en Orem, Utah. Entonces, tengo aquí a mi amigo Álvaro, porque yo siempre me ha fascinado su testimonio que él tiene, y más que todo la fe. Ya nos estamos conociendo, ¿cuánto ya? Como un año ya, casi. ¿Verdad? Comenzamos a platicar más recientemente, sí. y Álvaro, pues, es una persona excelente, ¿verdad? Tiene una esposa muy linda, ¿verdad? Y es una pareja muy especial, ¿verdad? Y él siempre trae esta luz que brilla, lleno de fe y siempre dispuesto a ayudar. Y pues, si ustedes llegan a conocer a Álvaro un día, ustedes van a saber que es una persona excelente y es de Chile, ¿verdad? Entonces, le voy a dar tiempo para que Álvaro se pueda, pues, introducir. Y más que todo, vamos a conocer a Álvaro y conocer su historia. Porque yo también honestamente quiero conocer más a Álvaro y su historia y su fe y, pues, cómo llegó a conocer, pues, la iglesia y, pues, su fe, ¿verdad? Entonces, abro su tiempo, mi amigo. Te agradezco, Angulo. Bueno, la verdad que hace como unos 3-4 meses que ya llevamos hablando. Hemos ido creciendo esta amistad que a mí me ha llamado poderosamente la atención porque se está enriqueciendo. Uh-huh. Y eso es lo importante. Bueno, yo soy de Chile, oriundo de la ciudad de Temuco, al sur de la capital, que está a unas 8 horas de la capital de Santiago, de Chile. La iglesia la conocí hace unos 20 años atrás, aproximadamente, por medio de unos élderes. Como me encantaría volver a ver a ese élder. Solo sé que era el élder Vereton. Uh-huh. Debe haber sido de acá de Utah. Y nunca más lo vi, hasta que hace 5 años atrás conocí a mi esposa trabajando en un colegio. Somos docentes y yo llegué a ese colegio, me la encontré, nos hicimos amigos, anduvimos de novio 2 años y bueno, resultó que esto en Chile, los hermanos creían que yo era miembro, participaba de todas las actividades. El obispo me pedía que yo liderara las actividades recreativas. Ajá. Porque siempre me ha gustado hacer actividades recreativas de carácter devocional. Uh-huh. Con concursos bíblicos, concursos del libro de Mormón, en sus diferentes formas. Y eso le llamó mucho la atención al obispado del barrio. Bueno, terminé bautizándome en ese barrio con 2 grandes amigos, los 2 obispos que conocí, y llegamos acá a Utah. Llegamos acá a Utah con mi esposa. Por alguna razón el Señor nos trajo acá. Yo siempre le digo, Señor, tú me trajiste acá, porque la verdad que no quería venir a Estados Unidos, pero las cosas se dieron de una forma así como fácil. Así que acá queremos con mi esposa hacer lo mejor que se pueda. Uh-huh. Participar de la iglesia, poder dar ideas para mejorar actividades que vayan enfocados principalmente en el evangelismo, en predicar el evangelio, en mostrar a Jesucristo, mostrar la expiación, mostrar la vida eterna familiar que se nos promete, que está prometida. Uh-huh. Y eso. Es chistoso. Yo he conocido varias personas que son miembros sin bautizarse. Le falta el agua nomás. En mi barrio en California había varios que eran así, no eran miembros, pero asistían a las actividades, participaban, hacían visitas. Y después cuando te das cuenta de que no son miembros, ¿por qué no te falta el agua nomás? Te falta bañarte nomás, ¿verdad? En Honduras también conocí varios que eran así y cuando se bautizan llegan a ser, pues,
hermanos poderosos y tú eres muy poderoso, hermano, ¿verdad? Yo siempre digo a mi esposa y Harry que ese hermano siempre está después de servir, tiene un corazón grande, ¿verdad? Entonces estoy muy como alegre de poder tener tu amistad y conocerte, ¿verdad? Y pues para los que sepan, ¿verdad? Tal vez los de Chile ya saben, pero a veces los peruanos y los chilenos no se llevan muy bien, ¿verdad? Pero los chilenos siempre me dicen, me encanta la comida. Tal vez no se lleven bien, pero la comida les encanta a los peruanos, ¿verdad? Pero creo como en el evangelio ya raza y cosas ya no importa, ¿verdad? Todos somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Porque seguimos a un solo maestro, quien es Jesús, ¿verdad? Pero cuénteme, como tú, cuando conociste a tu esposa, es cuando llegaste a conocer la iglesia, ¿verdad? ¿O fue antes que conociste a tu esposa? Claro, la iglesia la conocí por medio de un elder el año 98, 99, que estuvimos recibiendo su visita con un amigo, en la casa de mi amigo. Y de ahí, bueno, cada uno, ellos se fueron, nosotros en nuestras cosas que hacíamos. Yo en ese entonces trabajaba en un grupo de niños exploradores. Por 15 años estuve enseñando el arte de acampar, con todo lo que eso implica. Entonces, tú eres experto en acampar. Sí. Entonces, lo que era orientación terrestre, señales, digamos, que es comunicación de diferente tipo, en las cuales está el Morse, el más conocido. Sí. ¿Ya? Y ese tipo de cosas. Sobrevivencia, ¿no es cierto?, para los pequeños y ya los grandecitos. Y eso fue mi vida hasta que, bueno, por medio de mi esposa, obviamente, que ya me dijo, cuando éramos novios, me invitó si quería acompañarla un domingo a la capilla. Ahí ya comencé a conocer la iglesia por dentro. Oh, okay. Comencé a conocer, digamos, los fundamentos, digamos, de la iglesia. Sus fundamentos valóricos, su fundamento principal de Cristo. ¿Ya? ¿Y entonces, tú asistías a otra religión antes o eres de otra religión antes? Sí. Sí. ¿Cuál fue? Siempre me cuesta decir a qué iglesia pertenecía, porque la verdad que siento que uno es llamado por Cristo y en el camino Cristo te va iluminando el camino y te va direccionando. Entonces sí pertenecía a otra religión, pero siento que Cristo me llamó en el momento que tenía que llamarme a la edad de los 16 años. Y uno comienza a conocer el evangelismo, comienza a conocer la salvación, sí. Conoce a Cristo como su Salvador y el defensor de nosotros. Entonces, sí, eso yo creo que fue lo que me permitió ser más abierto a aceptar el llamado nuevamente, porque la verdad que llevaba muchos años sin asistir a una iglesia, a más de 17 años, la verdad. Y es como el hijo pródigo. Sí. Entonces, de hecho, hoy día en la lección del quórum de él, cierto. Y me acordé de eso, y siento que mi esposa fue el instrumento para volver a reencontrarme con mi Salvador. Y quiero dar lo mejor de mí. Tengo muchas ideas en la cabeza. Amaría estar en mi país para poder hacer más cosas que aquí no se pueden hacer. Por ejemplo, trabajar con niños. Claro. Como profesor me gusta trabajar con niños y en la iglesia más aún. Ojalá tal vez te van a llamar a ser asesor de los hombres jóvenes pronto. ¿Cuál es tu llamamiento? No sé si... No, ahorita no tienes llamamiento. No. Entonces Dios se está preparando. O sea, fíjate que cuando yo fui líder misionero en California, pero cuando llegué a Utah, Dios me tuvo en la primaria como maestro por casi 4 años. Y ¿por qué será que me mantiene aquí? Es porque yo vamos a tener hijos. Y ahora tengo 2 y serví como maestro en la primaria siempre, pero porque la presencia es necesario. Y tú ya los conoces como son. Sí. Son tormentas de energía. Pues los quiero tanto, pero a veces... Sí. Mi esposa a veces llega, ya estoy cansado. Pero
No, de ver, me gusta cómo explicarse eso, porque a veces yo pienso que especialmente la juventud pensamos que, bueno, yo soy de la iglesia tal, ¿verdad? Pero a veces nos olvidamos qué es el propósito, ¿verdad? Y el propósito es conocer a nuestro Salvador, conocer a Cristo y hacer esos convenios necesarios con Él. Y tratar de vivir esos convenios, tratar de guardar esos convenios y más que todo, llegar a ser más como Cristo, ¿verdad? Yo no me digo que yo soy, pues claro que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o soy mormón, pero prefiero decir que yo soy un discípulo de Cristo, prefiero decir, bueno, yo soy un seguidor de Cristo, soy sirviente. Mi padre siempre decía, somos guerreros en Cristo, ¿verdad? Y hay que esforzarnos por seguir y servir a Él. No, a mí no me importa casi lo demás. A veces hay cosas que pasan en la iglesia que pueden causar problemas o pueden causar algún, no sé, malentendimiento, ¿verdad? Y a veces se aleja a muchas personas. Pero no vamos a la iglesia por eso, vamos a la iglesia por Cristo, por tratar de servir a Él y a los demás, a sus hijos, ¿verdad? Entonces, yo he visto ese tipo de carácter en ustedes, ese tipo de manera de pensar. Y no voy a mencionar algunas cosas que han pasado, porque yo he visto que han pasado varias cosas a ti. Y yo le digo, Jair, cualquier persona que no fuera como él, como fuerte en la fe, ya estaría en otro lugar, estaría en otro barrio o no estaría en la iglesia. Porque eso puede causar como dolor. Porque uno piensa que todo tiene que ser perfecto, porque todos somos seguidores en Cristo, pero no es así. Va a haber personas que no van a ofender y va a haber cosas que no pueden causar malentendimientos entre hermanos, ¿verdad? Pero tú no estás enfocado en eso. Yo he visto en eso a ti y a mí me ha asombrado. Yo sé, wow. ¿Verdad? Porque a veces nosotros como hombres somos muy, vamos a decir, orgullosos. Somos más duros. Somos más duros, exacto, ¿verdad? Mi padre es un poquito más duro y a veces me sorprende a mí que él se humille y él se come el orgullo para poder avanzar con amor a esa persona. Y yo he visto que tú has hecho igual. Y a mí, eso para mí me ha sorprendido, me ha dado, wow. Mira, en la mañana escuchaba el discurso del hermano que pasó con su esposa. Ajá. Y él tocó algo fundamental en nuestra vida como cristianos, que es, ¿qué es lo que ven de ti? ¿O cómo te ven a ti? Entonces, nosotros tenemos, en el mundo se dice chapa, Uh-huh. o una marca. Uh-huh. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ok. Nos califican como mormones. Pero en esencia, en la vida diaria, te ven como cristiano. Uh-huh. Pero te van a ver dependiendo cómo uno sea. O sea, a Pedro le dijeron, oh, es que tú hasta hablas como ellos. Ajá. Hasta hablas como él. Tú eres seguidor de Cristo. Claro, porque el hermano lo que dijo es lo que la Escritura dice. Nosotros nos van a ver como somos. Si somos seguidores de Cristo, la gente nos tiene que ver como seguidores de Cristo. Pedro igual tenía sus debilidades. No nos olvidemos que también tuvo sus diferencias con Pablo. Uh-huh. Cuando el ángel le muestra que él tenía que ir y predicarle también a los romanos, y él dice, Señor, pero ¿cómo voy a entrar a la casa del romano? Cuando se da cuenta, ya está dentro de la casa del romano, ya entendió la visión que el Señor le había dado, que tenía que cortar y comer, y que entiende que no era comida, sino que tenía que ver con que él tenía que entregarle el evangelio a los romanos también, y se genera una diferencia entre él y Pablo. Sí. Bueno, a pesar de eso, ellos mantenían un cierto tipo de carácter. Ahora, ¿cuál es nuestro carácter ante nuestros compañeros de trabajo, ante la sociedad en general? Ese es el punto relevante. Entonces, el testimonio de Cristo, como lo dijo él, si ustedes me ven a mí, ya han visto a mi Padre. Sí. O sea, ¿tú eres cristiano? ¿Te ves como cristiano? ¿O te ves como una persona común y corriente? Sí. Y solamente el domingo te pones tu traje, tu corbata, y ahí no rompes ni un huevo, pero en el resto de semana uh-huh. hay gente en tu trabajo que no te soporta. Sí. Miembros del domingo solamente. Sí. Ajá. Entonces, para mí lo importante es
luchar con eso, luchar con mi carácter. Que mi carácter se parezca día a día en función del carácter de Dios. No vamos a ser igual que Jesucristo, evidentemente. No, claro, no. Pero Él nos dice que nosotros debemos progresar. Uh-huh. Esforzarnos cada día, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Sí. Yeah, I mean, yo a veces pienso que, yo digo que hoy en día, y yo digo que para mis hijos, ¿verdad? Que están creciendo en esos tiempos, va a haber muchas pruebas con tratar de vivir a esa manera, porque va a llegar al punto de que ser cristiano ya no va a ser lo popular. A mí ya no es tan popular, por decir verdad. Hay muchas cosas que van contrario a lo que el mundo piensa y como el mundo vive, ¿verdad? Y ser cristiano, ser seguidor de Cristo. Ser mormón es algo muy extremo, ¿verdad? Pero creo que es nosotros hay que tomar poner ese pie adelante y decir, bueno, aquí voy a defender la verdad. Aquí hay que defender. Porque, claro, en el mundo están pasando tantas cosas y a veces vamos a ser los únicos que vamos a poder defender. Y especialmente en nuestras familias, en nuestros hogares, ahí se debe defender la verdad. Ahí se debe enseñar y criar a nuestros hijos, ¿verdad? Yo he recibido muchos consejos, incluyendo de usted y varios otros hermanos, con respecto a cómo criar a mi familia. Y claro, yo lo he puesto y lo he tomado y lo he implementado, porque a veces no sé cómo criar a mis hijos, ¿verdad? Y mis padres me dan consejos y con todo lo que está pasando en estos días, yo no pasé esto en mi juventud. Yo no pasé nada de eso. Hasta mis hijos ya saben usar los tabletas y cosas así. Yo no sabía usar nada de esa tecnología en mi juventud y yo digo, especialmente creo que como padres, como hombres, hay que comenzar a enseñar a nuestros hijos y los futuros jóvenes que están creciendo, que ellos son los futuros líderes de la iglesia, puede pensar así, puede creer así y ayudar a los hijos a desarrollar ese testimonio. Porque a veces los jóvenes tal vez están preocupados por otras cosas. Pero creo que ayudar a los hijos a entender la religión pura, que es servir, amar. Sé como Cristo, no hay que preocuparnos por todas las cosas que hay que hacer, es simplemente, si amas a Dios, amarás a tu prójimo, ¿verdad? Y es lo simple, y creo que lo complicamos muchas veces en la iglesia, cómo vivir el evangelio. No es complicado. Si amas a Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tu esposa, amarás a tus hijos y amarás a tu enemigo, claro. Especialmente a los que te ofenden en la iglesia, ¿verdad? Recuerdo una vez que mi padre escuchó uno de los episodios del podcast y mi mamá dice, no creerás que tu papá hizo exactamente lo que ustedes enseñaron en el podcast. Alguien le ofendió, alguien se enojó con él en frente de todos y él lo abrazó y dijo, perdóname, y tu papá nunca haría eso antes. Y dice, wow. Bueno, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hay que simplificar en el evangelio, ¿verdad? Entonces, pero para usted, ya que vivió ya tiempo como miembro, ¿verdad? Ya bautizado, ya con el agua y todo, ¿verdad? ¿Qué han sido algunas cosas que tú has luchado con vivir el evangelio? Cosas que tal vez han sido obstáculos. Y tal vez, ¿qué has aprendido de esos obstáculos? Bueno, la vida cristiana personal es compleja. Uh-huh. Porque cada uno tiene sus propias debilidades. Yo creo que una de mis grandes debilidades, es mi carácter. Ya, yo tengo un carácter fuerte. Yo soy muy concreto y soy muy exigente a la vez. Uh-huh. Entonces, puedo pasar de lo entretenido uh-huh. a la exigencia. Uh-huh. Y para mí, una de las cosas que a mí me complica es cuando veo que las cosas no se hacen bien. Sí. Cuando no se le da el valor a lo que se está haciendo o la importancia que eso tiene. Uh-huh. Voy a contar una infidencia en este podcast. Dale. Con confianza. Bueno, me ha tocado la bendición de entregar la Santa Cena a una hermana que por salud bastante compleja no puede asistir a la capilla, a nuestro barrio. Uh-huh. Y tenemos que ir con otro hermano a asistirle la Santa Cena. De hecho, hoy día fuimos 2 matrimonios. Entonces, bueno, el primer día nunca había ido
y voy con mi compañero de ese entonces y él lleva un pancito envuelto en una servilleta. Ajá. Y yo me horroricé hacia adentro, Ajá. porque es un sacramento que nos permite a nosotros cada domingo volver a comprometernos con nuestro Salvador y decirle: sí, Señor, quiero volver a comprometerme, quiero volver en esta semana ser mejor, renovar nuestros convenios que hemos hecho con nuestro Salvador. Uh-huh. Entonces, no es menor. Uh-huh. Y hace 2 domingos atrás yo tomé la decisión de comprar una cajita y llevar la Santa Cena como corresponde, Uh-huh. con la servilleta, con unos manteles, con los vasitos y como corresponde. Siento que uno tiene que ser, como me dice una hermana que visito también, asiento adulta mayor, me dice: usted es muy prolijo para hacer las cosas. Uno tiene que tomarse las cosas con delicadeza, ser prolijo Uh-huh. y ser cuidadoso en ese sentido. Uh-huh. Para mí la Santa Cena y para todos debe ser el momento más importante semanalmente en nuestra vida, porque son sacramentos que no son reales, Uh-huh. pero son la figura de algo mayor. Uh-huh. Cuando yo como el pan, es la representación del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Cuando bebo el agua, es la representación de la sangre de Cristo. Sí. ¿Y qué es eso? Es el compromiso que hizo Cristo con nosotros de decir: mire, yo por esto, ustedes van a ser ahora salvos, ustedes tienen derecho a un espacio en el cielo, Uh-huh. a una vida eterna, y no solamente tú, sino que tú, tu familia y tus herederos. O sea, es cierto, porque yo he aprendido que la Santa Cena es una de las ordenanzas más sagradas que no hacemos en el templo, porque el bautismo lo hacemos en el templo también. Además del bautismo es una ordenanza sagrada también, pero la Santa Cena es la única ordenanza que no hacemos en el templo que es sagrada, que es tan sagrada, tan importante. Como dice, que es ahí estamos recordando a Jesucristo, todo lo que Él hizo, pero también renovando los convenios. Y antes que tú vinieses para hablar conmigo, mi hijo se subió ahí encima de la mesa donde se hace la cena y dice: no, hijo, ahí nunca te subes encima de ahí. No me importa si te subes encima de las bancas. Las bancas se limpian, pero ahí es donde ponemos la pan y el agua cada día, cada domingo, ¿verdad? Ahí es donde se bendice y representa el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Claro, no le expliqué así tan complicado, pero ahí nunca te subes, dijo yo, ¿verdad? Porque ahí yo pensé, ahí yo miré, aunque estaba vacío, yo miré el cuerpo de Cristo ahí, ¿verdad? En mi mente. Y es cierto, y a veces como miembros no nos ponemos el valor que debe, ¿verdad? Aún estamos dormidos. Y yo sé que varias personas tienen hijos, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos, pero lo bonito es que mis hijos ya han aprendido que durante la Santa Cena no hay que hacer tanto alboroto. Ellos han aprendido eso, que pan al agua viene. Ya después de la Santa Cena, ya hagan todo el alboroto que hagan, no me importa. Pero durante ese 20 minutos que estamos bendiciendo la Santa Cena, hay que demostrar reverencia, por lo menos, ¿verdad? Y cierto, nunca me lo he puesto a pensar así que a veces cuando vamos a dar la Santa Cena a un hermano o una hermana, hay que también hacerlo con esa reverencia y ese tipo de como mantenerlo sagrado. Y nunca lo he pensado así, entonces hoy he aprendido algo nuevo de usted. Sí. Y a veces nosotros es algo rutina que hacemos y no le mantenemos ese valor, ¿verdad? Entonces, perdón, eso lo quería comentar. No, está bien. Sí, es una conversación. Sí, yo se lo comenté al presidente del quórum, le mostré mi inquietud y mi mirada en relación a eso y el valor que eso debe tener. Uh-huh. Porque por algo nos llamamos cristianos, por algo somos la iglesia de Jesucristo. Uh-huh. O sea, no somos la iglesia de un partido político, no somos la iglesia de un equipo de fútbol, somos la iglesia del Salvador. Uh-huh. Y lo que nosotros
realizamos es una representación del compromiso que hizo nuestro Salvador con nosotros. Entonces, para mí eso no tiene cabida para la ligereza. Hay que ser muy exhaustivo, hay que ser muy cuidadoso, hay que ser muy reverencial, porque esa es la importancia que tiene. Y eso que ha demostrado tanto en el libro Mormón como en la Biblia, tenemos el ejemplo, y por eso mismo fue mi motivación hacer una obra de teatro en relación al arco de Nefi, para mostrarle a los hermanos que asistieran la importancia que Nefi le dio a la fe de lo que él creía. ¿Fija? O sea, ¿qué importancia tenía para Nefi la Liaona? Que aún su propio padre dudó. Pero Nefi, a diferencia de sus hermanos y su padre, él mantuvo la fe en algo que él sabía que el Señor se los había entregado. Cuando Josué, por medio del poder de Dios, se derriban los muros de Jericó, durante todo su camino llevaban algo, el arca del pacto. ¿Todos podían tocar el arca del pacto? No podían. Claro que no. Eran ciertas personas que podían, ¿no es cierto?, sacerdotes, que eran los únicos que tenían que estar llevando el arca, cargando el arca. De hecho, otros intentaron ayudar. Ajá, que se iba a caer. Y murieron. Sí. Entonces, ¿por qué? No porque tuviera un valor humanamente hablando el material con lo que estaba hecho el arca, sino que eso había sido consagrado para Dios. Entonces, si nosotros creemos en Cristo Jesús, todo lo que nosotros entregamos a Cristo, de Cristo es, y ese es el valor que le tenemos que dar. Por algo dice, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Entonces, si no le damos el valor a la Santa Cena, en este caso, ¿cómo le vamos a dar valor a nuestro cuerpo? Muy, muy difícil hacerlo. Difícil. Entonces, nuestra lengua, nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro actuar, es todo. Me siento que estoy hablando como profesor, de verdad. No, ahorita que estabas hablando de eso del valor, me hizo pensar en la historia de, creo que fue las dos hermanas, no recuerdo, que una andaba trabajando y la otra que se sentó a los pies. No recuerdo los nombres de las hermanas. María y no sé cómo, Marta. ¿Sí? María y Marta, ¿verdad? Uno andaba haciendo la rutina, ¿verdad? Mientras el otro se sentó a los pies de Cristo y escuchó. Y a veces, ¿sabes qué? A veces nosotros somos iguales con el libro de Mormón. El libro de Mormón también tiene valor. Y pues en los tiempos de cuando la iglesia está como recién restaurado, también mucha gente ya no le dio valor al libro de Mormón y Dios se enojó. Dios se enojó que no estaban leyendo el libro, no lo estaban usando para enseñar y cosas así. Y incluso hoy en día los misioneros cuando van a sus misiones, yo recuerdo en mis tiempos que casi no se usaba el libro de Mormón para enseñar. Como que los misioneros tenían miedo de usar el libro de Mormón para enseñar a las personas. Y el libro no es la clave de nuestra religión, ¿verdad? Yo entiendo que la Biblia es importante también y tiene mucha importancia, no estoy quitando valor. Pero si vamos y que tenemos toda la plenitud, pues hay que usar. Y al final de mi misión comenzamos a usar más el libro de Mormón para enseñar la doctrina pura. Hoy en día los misioneros que están aquí en Orem dicen que ellos son una misión de puro libro de Mormón. Y pues está bien, así la persona van a poder sentir el espíritu y sentir la veracidad de las cosas que se están enseñando. Entonces yo y mi esposa también recientemente comenzamos a leer el libro de Mormón. Porque para los que están escuchando, ustedes saben que nosotros comenzamos este podcast para poder fortalecernos a nosotros mismos, para poder estudiar, para poder compartir. Entonces mi esposa dice, ¿cómo vamos a poder enseñar y compartir con las personas que nos están escuchando? Si nosotros no estamos leyendo el libro, ¿no? Entonces estamos tratando de leer más seguido y sentimos la diferencia cuando ponemos importancia y le damos ese valor que requiere. Porque son las palabras de Dios para nosotros.
tal como la Biblia también fue para nosotros y para los judíos, pues se tiene que dar ese valor y estudiar y pues nutrir nuestros espíritus. Yo tengo una pregunta para usted que yo tenía curiosidad que te quería preguntar, ¿verdad? ¿Cuál fue tu experiencia con el libro de Mormón? Porque no sé, ¿qué pensaste tú cuando escuchaste de este libro, del libro de Mormón? No tengo uno aquí, pero... Bueno, aquel año 98, cuando conocí el libro de Mormón, yo escribo libros, ¿ya? Espero en algún momento publicar acá, que se me pueda dar la oportunidad. Aquí es más fácil publicar en Estados Unidos. Ajá. Y espero hacerlo. Comencé escribiendo libros para niños. Los tengo ahí en mi computador. Uh-huh. Tengo 2 historias. Uh-huh. Y estoy escribiendo un libro que se llama El cristianismo tras las reformas. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, bajo ese concepto, empecé a estudiar el libro de Mormón, ¿ya? Históricamente, ¿ya? Que es, yo creo que es lo que a muchos que leemos nos llama la atención, Uh-huh. la historia que ahí aparece, ¿ya? Y uno comienza a investigar. Y en el camino me he ido encontrando con cosas sorprendentes. Sobre todo con el viaje de Leí, ¿no es cierto? Y lo más impresionante es que hay 2 lugares bien definidos en el Medio Oriente Uh-huh. que los presenta el libro de Mormón, que es, ¿no es cierto?, el lugar donde ellos llegan, Uh-huh. que lo mencionaba como leche y miel, ¿no es cierto?, Uh-huh. que es un lugar que está ahí y donde se entierra Leí, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí. Que eso también está. Uh-huh. Y están los restos, hay piedras que están grabadas con el nombre. Que son cosas muy, muy interesantes. En Centroamérica también hay un libro que habla acerca de los primeros que llegaron de otros mundos, dice ese libro, Uh-huh. ¿ya? Y ahí es donde Perú entra como cultura, porque Perú tiene mucho, digamos, increíblemente, ciertos vestigios históricos Uh-huh. que nos llevan a acercarnos al libro de Mormón. Uh-huh. Sobre todo las pirámides que hay ahí. Uh-huh. Que eso me fascina. Machu Picchu también. Yo fui a visitar Machu Picchu y yo dije, wow. Y comentar cuando fui en el recorrido de aquí están los como diferentes pilas y que no sé qué más. Eso, puede ser que aquí era también parte del libro de Mormón. Yo digo que sí. Yo voy a decir que sí, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero uno se comienza a preguntar, ¿verdad? Y como mi esposa es de Guatemala y ahí hay muchas pirámides también y ruinas y cosas así. Entonces uno se pone a pensar, aquí fue donde estaban los lamanitas, los nefitos, ¿verdad? Porque básicamente los mayas, los incas, los aztecas son descendientes de, pues. Bueno, pensemos que el gran misterio es qué pasó con los mayas. Uh-huh. Y el otro es por qué hay pirámides. Desde México hasta Perú. Uh-huh. Entonces, esas son preguntas que tienen respuestas cuando uno profundiza el libro de Mormón. Ahora, si bien es cierto, no todos tienen el ánimo, las ganas o el deseo de estudiar más que de leer. Y yo creo que ahí es digamos, es el inconveniente que existe a veces en nuestros propios miembros de iglesia, que a veces dice, yo llevo 20 años en la iglesia, pero ¿cuánto usted se ha preparado estudiando, digamos, lo que tenemos para poder fortalecernos espiritualmente? Entonces, ahí yo creo que hay un dejo, y como dices tú, la nueva vida que tenemos, sobre todo acá, a veces hace que nos alejemos aún teniendo tiempo. Sí. Porque, ojo, nosotros no trabajamos las 24 horas del día. Es cierto. Hasta con suerte, 12. Hasta con suerte peleando unos overtime. Pero hay tiempo. Hay tiempo. El tema es que no se lo dedicamos. Uh-huh. Incluso el libro de Mormón final, Moroni da ese reto de no simplemente leer, pero también meditar y recordar las cosas que ya sabemos. Por ejemplo, hay personas que leen libros que vienen de otras, vamos a decir, religiones, católicos, evangélicos, todo, ¿verdad? Y todos han leído la Biblia a un punto de su vida, ¿verdad?
Y me gusta el reto que dice Moroni. Entonces es en Moroni capítulo 10, versículo 3, que dice, he aquí quisiera exhortaos que cuando leéis estas cosas, si Dios juzga prudente que las leéis, recordéis cuán misericordioso ha sido el Señor con los hijos de los hombres, desde la creación de Adán, ¿verdad? Comenzando con Génesis, ¿verdad? Hasta el tiempo en que recibéis esas cosas y que lo meditéis en vuestros corazones. Podemos pensar, bueno, que estamos leyendo el libro de Morón, todos los que han leído la Biblia, podemos recordar todo lo que ha pasado desde Adán hasta, hasta el Nuevo Testamento. Y podemos ver cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha trabajado con sus hijos, ¿verdad? Todos los milagros, todos los testimonios que los profetas han dado de Dios, de un Mesías, de un Redentor, ¿verdad? Y uno no puede negar que lo que el libro de Mormón es otro testimonio de eso, de cómo Dios obra. Porque Dios obra casi, casi, igualmente como Dios obraba en el Antiguo Testamento. Y es milagroso saber que pues el libro de Mormón no viene a quitar nada, viene a aumentar más a lo que ya las personas ya tienen. Y me imagino que ese libro de Mormón hizo igual para usted, vino a aumentar más en tu fe, en lo que pues ya tenías. Bueno, en mi vida me hizo volver a Cristo. En el fondo es eso. O sea, si hoy día estoy aquí contigo, conociéndote, armando una amistad eterna mediante Dios, es por eso. Es porque me hizo llegar acá, me hizo conocer a mi esposa, me hizo tener 2 hijos más. Yo tengo una hija de 17 años y mi esposa tiene 2 jóvenes, muy buenos muchachos los dos ex misioneros. Y bueno, que ahora son mis hijos también. Y ahí quería hacer un alto, porque ellos cuando eran chiquitos, me dice mi esposa que en la iglesia había muchos hermanos que estaban cansados de ellos. Cansados y porque eran muy revoltosos. Muy, muy revoltosos. Y de hecho, cuando yo conocí a mi esposa y empecé a asistir a la iglesia, por esa situación de participar, había hermanas que me decían, no, es que este era terrible. Y otra hermana, no, es que yo no lo soportaba. Me decía así. Y resulta que son grandes muchachos, son muy apacibles. Y yo le digo a mi esposa, sobre todo por el mayor, o sea, el día que si Dios lo llama a ser obispo, a mi esposa va a andar, olvídate. Entonces, por eso, cuando veo a tus pequeños, hay que seguir el único consejo que no puede ser cuestionado, el de Cristo. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiso decir? Que si ellos se van ahora con Cristo, ellos están en el reino de los cielos asegurados. Eso no como nosotros. No, a nosotros nos cuesta. Entonces, si los niños son bulliciosos en la iglesia, acordémonos que alguien que nos dio la salvación dijo que teníamos que dejarlo. Porque si nos imagináramos el momento y la situación en la que los apóstoles se encontraban y el por qué reclamaron a la gente que sacaran a los niños de ahí, no debe haber sido porque estaban callados, ni estaban gritando, ni alborotando. Debe haber sido una bulla tremenda y que no dejaban escuchar al Salvador. Y sin embargo, ¿qué le importó al Salvador? Los niños. Los niños. Déjenlos. Ellos me pertenecen. Son míos. Entonces, ¿nuestros niños van a ser bulliciosos ahora? Claro. ¿Nos dejan escuchar a veces? Perfecto. Pero algún día ellos van a ser nuestros líderes. Si nosotros los mantenemos, les tenemos paciencia, los educamos, los guiamos y aceptamos su llanto, su grito, su rebeldía, el Señor para ellos tiene preparadas tal vez cosas mucho más grandes que para nosotros. Sí. El hermano, no sé si conociste al hermano Sandoval, que ya no está en el barrio, pero él un día me está quejándome con los niños que los niños no están haciendo un alboroto, a veces no puedo escuchar y cosas y creo que mi esposa también se queja un poquito, ¿verdad? Y él nos dijo, mira, tus hijos, ellos básicamente son de Cristo. Él dice, no te preocupes, ¿verdad? Preocúpate de ti mismo, que si tú no estás poniendo atención es tu culpa.
No culpa de tus hijos, ¿verdad? No hay nada que ellos puedan hacer que va a quitar el espíritu. Nada. Me pude pensar, es cierto, ¿verdad? El único que puede hacer que el espíritu se aleja soy yo mismo, ¿verdad? Mis niños pueden estar llorando, gritando, porque ¿has escuchado cómo gritan? Ellos pueden gritar y pueden estar corriendo hasta arriba donde está sentado el obispo y no va a quitar el espíritu. No. Y eso me cambió a mí la mentalidad ahora que cuando voy a sacramental, está bien si se van corriendo, está bien si hacen lo que quieran, ¿verdad? Pero claro, voy a tratar de hacer mi esfuerzo de ser un buen padre y guiarlos. Pero está bien si lloran, está bien si gritan, está bien si hacen sus alborotos, ¿verdad? Son niños, ¿verdad? Y he escuchado varios discursos, especialmente de Elder Holland, hablando de cómo criar a los hijos y son niños, ¿verdad? En este momento son niños y está bien. Son prestados, nosotros hay que guiarlos. Ya cuando están grandes es nuestra responsabilidad de seguir guiándolos, pero cuando ahorita que son niños, está bien, son niños, déjalo que sean niños, déjalo que ellos son más como el Señor cuando están chiquitos. Ellos tienen más cualidades Sí. de Cristo cuando ellos están chiquitos. Son más humildes, más prestos a perdonar. A veces yo me he enojado con mi hijo feo a veces y tengo que yo pedir perdón y mi hijo me perdona con una sonrisa y dice, papá, está bien. Y me da un abrazo y yo, wow. Y a veces digo, ¿cómo puede mi hijo perdonarme cada vez? Y ellos son prestos para perdonar, prestos para amar, prestos para sonreírse. Aun cuando a veces nosotros nos enojamos con ellos, ellos se olvidan rápido de eso, esa emoción que nosotros tuvimos. Y son más prestos para decir, te amo, papá, no te preocupes, te perdono. Y yo he tenido que aprender de mis hijos cómo decirles a ellos perdón. Porque yo les digo, tú tienes que decir perdón. Y papá, tú tienes que decir perdón también. Entonces es cierto. Eso. Por eso Cristo nos dejó un reto. Uh-huh. Si no fueres como niño, no entrarás en el reino de los cielos. Yeah. Ese es el reto. Nos dejó un desafío. Y ese desafío es lograr, como dijo nuestro presidente Nelson en esta conferencia pasada, tenemos que pensar de manera celestial. Sí. Lo hablábamos con mi esposa y yo escuchaba el otro día el podcast donde hablabas tú con el Elder. Uh-huh. Y sí, bueno, los niños piensan de manera celestial. Por eso que ellos se pelean y al rato están jugando juntos y tú dices, ¿pero cómo? Nosotros nos enojamos o nos malentendemos con algún hermano y uno de los dos nunca más se habla. Nunca, es cierto. O nos vamos del barrio o simplemente no nos dirigimos la palabra en el barrio. Y lo peor es que nosotros lo hablamos un día, ¿te acuerdas? Que pasamos adelante a dar testimonio de la iglesia. Entonces, ahí es donde viene, si pensamos y nos damos cuenta, no estoy pensando ni de manera celestial, mucho menos voy a lograr hacer como niño. ¿Podré entonces entrar al reino? Porque la promesa está. O sea, desde el minuto que Cristo resucitó y nos prometió que iba a volver, todo ser humano en la tierra tiene la oportunidad de vivir la vida eterna con su familia y para nunca más sufrir. Pero eso tiene un costo. ¿Cuál es el costo del cristiano para obtener ese premio? Ser como niño. Pensar de manera celestial, como dijo el profeta. Si no hacemos eso, o no intentamos, porque todos somos pecadores. Sí. Todos tenemos problemas, dificultades, nuestras propias luchas diarias, como familia, como individuo, pero tenemos la garantía de que podemos hacer el esfuerzo de ser como niño y pensar de manera celestial. Cuando comencemos a practicar eso, nuestro carácter va a cambiar y las personas que nos rodean, que no son miembros de iglesia, van a comenzar a ver en nosotros la diferencia. El presidente Nelson dijo eso exactamente, que cuando pensamos, comenzamos a cambiar. Y lo explicaste con sencillez cómo debemos ser cristianos y qué es lo que tenemos que hacer para poder lograr rezar a nuestro Padre Celestial, porque el costo,
Cristo ya lo pagó el costo, ¿verdad? El costo para nosotros, no quiero decir que es un costo, pero es algo que el Señor espera de nosotros, que es pensar de manera celestial, así como un niño, ¿verdad? Y esforzarnos. Vamos a ser pecadores hasta que venga Cristo. Sí, eso no va a cambiar. Eso nunca va a cambiar. Pero Cristo espera que nos esforzamos cada día, como dice el presidente Nelson, arrepentirnos diariamente y sea lo mejor posible cada día, ¿verdad? Es lo único que espera Cristo, ¿verdad? Y Él cubre lo demás. Él cubre ese puente, Él ya lo hizo. Simplemente hay que seguir cada día adelante esforzándonos para ser mejor hombres, ser mejor padres, esposos, hijos, ¿verdad? Y ya cuando viene Cristo podemos decir, me esforcé, ¿verdad? Hice lo mejor que pude. Y Cristo pues nos dirá, pues bien siervo, ¿verdad? Lo hiciste, pudiste, ¿verdad? Llegaste. Y pues, como digo, yo he visto eso en usted, que cada día tú te esfuerzas, ¿verdad? Cada domingo yo veo que a veces pasan cosas y tú te esfuerzas por ser una persona amoroso, ¿verdad? Tienes este carácter, ¿verdad? Yo tengo mi carácter, mi esposa sabe, y yo me esfuerzo por no dejarme llevar por ese carácter que tengo. A veces que soy muy orgulloso, sinceramente. A veces quiero cosas a mi manera y a veces tengo que decir, bueno, no puede ser a mi manera siempre, ¿verdad? A veces quiero ser mejor esposa, a veces yo sé que tengo que hacer, pero a veces no lo hago. Y como cada cristiano, a veces sabemos que hay que leer las escrituras y hay que orar y hay que servir, pero no lo hacemos. Bueno, el apóstol Pablo lo dice en una de sus cartas, hago lo que no quiero hacer y lo que no quiero hacer, eso hago. Sí. Entonces, imaginemos o pensemos que el apóstol Pablo lo llamó Cristo mismo. El mismo, nuestro mismo Salvador lo llamó. Él escuchó la voz de nuestro Salvador. Y aún así el apóstol Pablo dice en sus cartas, nos presenta la lucha que tiene diariamente y que él dice en una parte, no vaya a ser que siendo heraldo para otros, yo mismo vaya a ser condenado. Yeah. O sea, ¿cómo serían luchas? El apóstol Pablo nos muestra muchas luchas en sus cartas. Una de ellas es cuando él dice, el que tenga el don de continencia, quédese así como estoy yo. Y el que no, cásese. O sea, una de las luchas que debe haber tenido él era que él no tenía familia. Porque desde el momento que él dice el que tenga el don de continencia, el que sea capaz de andar como yo, solo dedicado a Cristo, hágalo. Pero el que no, tenga su familia y dedique su familia a Cristo. Entonces, si los mismos apóstoles tuvieron luchas, los mismos apóstoles abandonaron a Cristo cuando lo fueron a arrestar y arrancaron, ¿qué queda para nosotros? Aprender de ese ejemplo y luchar más todavía, porque nosotros no estuvimos con nuestro Salvador, pero sí le conocemos mediante el Espíritu Santo, mediante su expiación, y por lo tanto lo que nos queda es que tenemos el ejemplo de lo que no debemos hacer. Yo sé que no lo que debo hacer. Aprendo todos los días mi esposa dice, no hagas eso. Nuestras esposas son nuestras juezas. Sí. Pero yo he aprendido muchas cosas de mi esposa y no sé si te conté que mi obispo, antes que yo saliera con mi esposa, con Yajaira, él me dijo, porque yo estaba luchando con varias cosas en ese entonces, él me dijo, tú necesitas una mujer que te puede mantener en el evangelio así, con la espada y todo. Y Yajaira ha sido esa roca para mí, me ha ayudado para poder mantenerme fiel. Yo le digo así, Yajaira, sin ti no creo que yo estuviera aquí. Dios te puso en mi vida por una razón, ¿verdad? Y gracias a ella me esfuerzo por conocer más a mi Salvador cada día, por poder vivir de una manera que sea yo digno de un día ver a mi Salvador, pero también ser digno de poder tener a mi esposa conmigo. En el mundo venidero, ¿verdad? Que viene, ¿verdad? Y puede tener una familia eterna. Y estoy muy agradecido por ella. Y me imagino que tú sientes igual por tu esposa. Pero para terminar, que ya nos falta tiempo, me gustaría terminar este episodio, ¿verdad? Que ha sido una exposición muy especial de poder platicar con usted. Me gustaría que si pudieras compartir tu testimonio, más que tu testimonio de Jesucristo, tu Salvador, y pues ahí podemos terminar. Bueno, para terminar, quiero decir que
Creo que Jesucristo es nuestro Salvador. Lo creo, lo acepto. Y que eso es lo más importante. Acepto que Cristo es mi Salvador. Acepto que mediante su expiación nosotros tenemos una promesa que es real. Y quienes nos hablan de ella, cuando los líderes de la iglesia en cada conferencia nos muestran el camino que debemos seguir, debemos hacerlo. Escuchar, atender, tener fe y aceptar. Porque todo el mundo cree, todo el mundo cristiano cree en Jesucristo. Pero la gran diferencia que debemos tener nosotros es aceptar a Cristo. Porque todos creemos, pero aceptamos a Cristo. Y aceptar a Cristo en nuestra vida es seguir el camino, hacer el esfuerzo de vivir esta vida cristiana, de que otros nos vean y nos digan, oh, tú eres cristiano, tú eres de la iglesia de Jesucristo de Santo de los Últimos Días, por cómo te viste, por cómo hablas, que la gente nos defina y nos apunte como hijos de Jesucristo, como seguidores de Él. Gracias, Álvaro. Y hoy he aprendido mucho de usted. Yo siempre aprendo mucho de usted cuando hablamos y platicamos, y ha sido un placer tenerte en el podcast. Y bueno, espero que todos han tenido pues una buena experiencia escuchándonos y platicando, y espero que pudieran aprender algo, porque yo aprendí mucho hoy, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que pueden compartir el podcast si les gustó con sus amigos. Estamos en Spotify, y no he puesto algunos videos en YouTube, me falta poner. Estuvimos enfermos varias semanas, pero voy a poner también los podcast episodes en YouTube. Y por favor, síguenos, compártanlo con sus amigos, comparten esta luz que Álvaro tiene, y esperamos que puedan compartirlo con sus amigos, no importa dónde sean, ¿verdad? Y pues, Álvaro, si te gustaría compartir algo que te gustaría decir a las personas que nos escuchan, algo chiquito que le gustaría tú compartir con ellos. Bueno, a todos nuestros amigos del podcast le quiero dar un dato científico. En la década de los 90, unos satélites norteamericanos grabaron sonidos de trompetas celestiales. Eso es una evidencia de que Cristo está, de que Cristo existe y que algún día va a volver. Los invito a todos a que acepten a Cristo como su Salvador. Acepten la expresión de Cristo y yo les aseguro que su vida va a cambiar. Es una realidad. Que tengan una buena semana y gracias por la invitación. Y nada, feliz de estar acá. Gracias a todos. Buenas noches. Bye.